Putin lo deja claro, no aceptará un armisticio. Con su característico tono implacable, el presidente ruso descartó cualquier tregua que beneficie al régimen ucraniano, respaldado por Occidente. Durante su maratón anual de preguntas, ironizó sobre la insistencia de Kiev y sus aliados en una pausa que, según él, solo serviría para que Ucrania rearme a sus desgastados batallones. Con el ejército ruso avanzando imparable y dejando atrás posiciones débiles de Kiev, Putin no dejó espacio para la duda. Moscú no está interesada en promesas vacías de cese al fuego, sino en una paz sólida y duradera, algo que Occidente, en su obsesión por usar a Kiev como un peón, intenta ignorar. Los detalles, a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. No necesitamos tregua. Con estas palabras contundentes, el presidente Vladimir Putin dejó claro en su tradicional maratón anual de preguntas y respuestas que Rusia no busca un simple alto el fuego en Ucrania, sino una paz duradera, construida sobre garantías firmes de seguridad para la Federación Rusa. Para el mandatario, detener las hostilidades sin atender las cuestiones fundamentales no es más que una invitación al fracaso. Una pausa larga en los combates permitiría a la parte ucraniana aprovechar para entrenar, reorganizar sus tropas y recibir suministros, afirmó, señalando que actualmente muchos batallones ucranianos operan con tan solo el 35 o 40% de su capacidad prevista. En el campo de batalla, la situación parece inclinarse cada vez más a favor de Rusia. Según Putin, las fuerzas rusas están liberando kilómetros cuadrados de territorio a diario, mientras que las tropas ucranianas se ven obligadas a retroceder, incapaces de fortificar sus posiciones. El enemigo se repliega, pero no puede afianzarse en el terreno. Nuestros chicos avanzan de nuevo, explicó el presidente, destacando que detener las operaciones incluso por una semana sería darle a Kiev la oportunidad de descansar, reabastecerse y reorganizarse. Esta postura inflexible no es nueva, pero cobra un peso renovado cuando se observa el contexto político y militar de los últimos meses. En la provincia rusa de Kursk, por ejemplo, donde Ucrania lanzó una incursión durante el verano, Putin afirmó que la cantidad de equipos bélicos ucranianos destruidos allí supera todo lo que las fuerzas rusas neutralizaron en la línea del frente durante el año anterior. No tiene sentido militar que Ucrania siga lanzando a sus mejores unidades a esta carnicería, aseguró, describiendo las ofensivas del régimen de Volodymyr Zelensky como desesperadas y sin objetivos estratégicos claros. Las críticas de Putin a Occidente no se limitaron a lo militar. Al recordar las negociaciones de Estambul de 2022, donde las delegaciones de Rusia y Ucrania estuvieron a punto de alcanzar un pacto, el mandatario ruso culpó directamente a los aliados occidentales de Kiev por sabotear el proceso. Estábamos cerca de firmar un acuerdo, pero entonces llegó su aliado, el señor Boris Johnson, una persona con un lindo peinado, y les dijo que debían combatir hasta el último ucraniano. Así relató Putin con ironía, atribuyendo a esta intervención la decisión de Kiev de rechazar lo que habría sido una solución diplomática al conflicto. En el plano político, Putin tampoco ahorró palabras. Al ser cuestionado sobre con quién estaría dispuesto a negociar un eventual acuerdo de paz, el presidente ruso reiteró que el actual líder ucraniano carece de legitimidad tras no haber convocado elecciones presidenciales a su debido tiempo. Según el mandatario, la constitución de Ucrania no permite la extensión de los poderes presidenciales, ni siquiera bajo la ley marcial, lo que significa que cualquier orden emitida por Zelensky es, en esencia, ilegítima. Si la primera persona no es legítima, entonces todo lo demás también pierde su legitimidad, subrayó. Sin embargo, el líder ruso dejó abierta la puerta a dialogar con cualquier autoridad que obtenga legitimidad mediante elecciones. Incluso Zelensky, aclaró, podría ser un interlocutor válido si se sometiera al proceso democrático. Pero mientras tanto, cualquier acuerdo solo podría firmarse con las partes legítimas en Ucrania, como la Rada y su presidente. Putin también aprovechó para criticar la dependencia de Ucrania hacia sus patrocinadores occidentales. A su juicio, Kiev no actúa en función de los intereses de su propia población, sino como un instrumento de terceros países que buscan utilizar el conflicto para sus propios fines.
Si Ucrania no es neutral, es difícil imaginar que haya relaciones de buena vecindad, afirmó, reiterando que la neutralidad de Kiev es una condición esencial para cualquier acuerdo de paz sostenible. En medio de este panorama, Putin enfatizó que cualquier negociación debe basarse en las realidades actuales y no en caprichos de Kiev. En este sentido, el mandatario ruso señaló que cualquier acuerdo deberá reflejar los avances logrados por Rusia en el terreno, así como garantizar que Ucrania no vuelva a convertirse en una herramienta contra Moscú. Las demandas de Rusia para un acuerdo no son nuevas, pero el Kremlin las presenta como fundamentales e innegociables. Estas incluyen la retirada total de las tropas ucranianas de las regiones de Donetsk, Lugansk, Zaporilla y Gerson, que fueron incorporadas a la Federación Rusa tras referendos en 2022. También establecen el reconocimiento de Crimea y Sebastopol como parte del territorio ruso, y Moscú exige garantías de neutralidad, desnazificación, desmilitarización y la renuncia definitiva de Ucrania a sus aspiraciones de ingresar en la OTAN. Por su parte, Zelensky no parece dispuesto a ceder. Desde Bruselas, el líder ucraniano insistió en que no habrá alto el fuego mientras Ucrania no alcance una posición fuerte. En su visión, detener las hostilidades ahora solo beneficiaría a Rusia, permitiéndole consolidar sus ganancias territoriales y prepararse para futuras ofensivas. No podemos vivir con un conflicto congelado, afirmó, refiriéndose a la posibilidad de que una tregua temporal conduzca a una nueva escalada en el futuro. Sin embargo, las palabras de Zelensky también reflejan un creciente aislamiento. Mientras en el terreno las fuerzas ucranianas enfrentan pérdidas significativas, la unidad entre los aliados occidentales comienza a mostrar fisuras. Las críticas hacia el manejo del conflicto por parte de Kiev, así como el impacto económico de la guerra en Europa y Estados Unidos, han llevado a algunos analistas a cuestionar hasta qué punto Occidente está dispuesto a seguir apoyando a Ucrania incondicionalmente. En el caso de Rusia, para Putin, el objetivo final es claro: una paz que no solo ponga fin al conflicto, sino que establezca un nuevo equilibrio de poder en Europa del Este. Esto incluye no solo la seguridad de Rusia, sino también la creación de un Estado ucraniano verdaderamente independiente y soberano, que no esté subordinado a los intereses de Occidente. El camino hacia esa paz, sin embargo, parece más lejano que nunca. Mientras las hostilidades continúan y ambas partes mantienen posturas irreconciliables, la perspectiva de un acuerdo negociado se desvanece, dejando en su lugar un conflicto que amenaza con prolongarse indefinidamente. En última instancia, el conflicto no solo se está librando en las trincheras de Donetsk y Gerson, sino también en las capitales europeas y en los pasillos de la OTAN. La guerra, en su forma más cruda, se convierte en una batalla de narrativas. La guerra en Ucrania ha sido un punto de inflexión en la política mundial. Detrás de la retórica firme de Putin y sus críticas a Occidente, hay una constante: la convicción de que Rusia no solo está luchando por su seguridad, sino también por definir el orden internacional. Para Moscú, la paz es un concepto más complejo. No es simplemente un alto el fuego o una retirada táctica. Es una paz en la que Rusia esté protegida no solo por sus fuerzas armadas, sino también por la garantía de que Ucrania no se convertirá en un peón más en el tablero geopolítico de Occidente. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia y en ese restaurante, ahí viene lo que tiene: un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya
insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad, a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple. Dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.